Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu. Estamos visitando aquí una familia que nos van a contar un poco, como siempre, la vida, todo lo que significa para ellos también el vivir juntos, el formar una familia y lo más lindo, lo que ellos han recibido incluso desde su propia casa, desde su propia familia. Así que muchísimas gracias por recibirme hoy en la casa de ustedes. Ahí tenéis a Pisaña Monguetamita y vamos a conocer un poco y sobre todo de los valores y las cosas lindísimas que ustedes también recibieron de sus padres y después ustedes también fueron capaces de transmitir a sus hijos. Bueno, comenzamos con las damas siempre. Bueno. ¿Cómo va te llamar? Primero hoy, Pisaña. Juana, Ranulfa, Méndez. Me hablan de Chávez, el apellido, completo. ¿Y de dónde naciste, en Asunción, en La Recoleta. La Recoleta, sí. Muy bien ahí. ¿Y cuántos hermanos eran, hermanos, hermanas? Seis. Dema el número, de mandaba. Yo soy la primera. La primera luego, a cuenta, tú eres manda paiteina. Sí, Juana, entonces. Y después, ¿tus padres también eran de La Recoleta luego o vinieron de otra parte? No, ellos vinieron de Quindú. De Quindú. De Quindú. Entonces, raíces de Quindú, vinieron ahí, se establecieron en La Recoleta. Bueno, ¿y dónde estudiaste, Juana? ¿Cómo la ven de escuela, bebé? En la Argentina yo estudié. República Argentina. Sí, ¿cómo se llama? En Santísima Trinidad. Sí, Santísima Trinidad. ¿Así se llamaba qué cosa? ¿La calle o la escuela? No, la escuela. La escuela se llamaba Santísima Trinidad. Sí. ¿Y esa escuela? Marija López. Hoy covea de escuela, ¿verdad? Hoy covea. Santísima Trinidad. Mira un poco, che, qué interesante. Bueno, y entonces toda tu formación ahí por el barrio. Sí, ahí en La Recoleta. Y en aquel tiempo hasta ahí nomás lo parece que llegaba al tranvía, ¿verdad? Hasta ahí nomás. Colectivo. Sí, hasta ahí. Ya suburbio más. Suburbio, exactamente. Sí. Bueno, entonces ña Juana, que es de La Recoleta. Y ahora a tu esposo, a ver, ¿cómo es tu nombre? ¿De dónde? ¿De qué parte? ¿Cómo van a nacer? ¿Qué? Mi nombre es Ladislao Martínez Peralta. Nací en Asunción, Sajonia, barrio San Antonio. Barrio San Antonio. Sí. ¿Y dónde estudiaste, don Ladislao? En la escuela Domingo Sabio hice mi primaria. Dependiente de Monseñor Lasaña. Dependiente de Monseñor Lasaña. Pea la por donde vamos hoy de Ina, güey. Pea salesiano, Ina. Salesiano. Sí. Ya, y más Sanjón ahí, güey. Pero ahora está muy hermoso ahí todo. Muy lindo. ¿Y dónde ustedes vivían, don Ladislao? Ahí cerca nomás. Sí, como a 1 kilómetro de la escuela. A 1 kilómetro ya. Sí. O sea, más hacia San Antonio entonces, porque ahí hay una parroquia también en San Antonio, una iglesia. Sí, de ahí a una cuadra más yo estaba. De la parroquia, de la iglesia. De la iglesia de San Antonio. Bueno, y entonces ustedes salesianos ahí te voy a jugar la partida entonces, una vez. Ese era nuestro hobby. ¿En serio? ¿Dónde se iban? Y ahí luego había torneo. Ahí luego. Ahí torneo, después en San Luis. En San Luis, sí, ahí. La obra. ¿Y a quién de los países era en ese tiempo? El Monseñor Monleón Andreu. Monleón Andreu. Sí, que era muy famoso. Muy amigo de Stroner. ¿Cómo era? Siento que Stroner jugaba partido, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Es HPSV o no? ¿A quién? A Stroner. Sí. Era muy amigo. Dice que se iba a jugar partido ahí. No llegué a ver cuando jugaba porque... Tiene la policía. Tiene que ser alto para ver. Está bien, che. A la contrincante de Monseñor Andreu hoy. Sí, pero dice que nunca jugaban juntos. Eran contra. Cada uno formaba el equipo. Había así una peleita. Siempre había. Jugará la país. Agarraba su sotana. Así. Y así y ponía acá y pea y subía. Famoso era, sí, los salesianos. Bueno, y viste ahí, que el nieto. Este es el nieto. Vaya era ¿no? Oseía. Oseas, bien, ¿Y cuántos años vos tenés, Osea? 6 añitos ya. Bueno, y ahora nosotros queremos saber la formación y la educación. ¿Vos qué te acordás de dónde se iban ustedes a la misa, dónde se iban a la catequesis? Me iba o sea que vivía yo acá en
cerca de en la Recoleta, pero veníamos en San José, después sí que nos íbamos en Modo San José, Pío, Modo San José. San José Obrero. No me diga. Sí, ahí. ¿En serio? San José Obrero. Con el padre de Trinidad y Tobago. Exactamente, sí. Harrison creo que era. No me diga. Sí. El país negro, ese después fue obispo y arzobispo. Éramos de Paraguay, vinieron a visitar. Ustedes también le conocieron. Sí. Y venían hasta. Y yo ahora vivo ahí. Jacob me vino. ¿En serio? Sí, San José Obrero. Mirá qué bien, che, qué lindo, che. Y ¿cómo le dio la primera? Le bautizó a mi hija. Bueno, ¿cuántos hijos tienen ustedes? A ver. 3. 3 hijos. No, disculpe. 2 nomás. 2 nomás. Nieto le manejo y nieto. 2 nomás. Bueno, y sobre todo la parte formativa de los salesianos. La bella poa, la vende educación, la parte religiosa, pejó la misa. Sí. Teníamos un carnecito que no sellaba. Un carnet. ¿Y cómo era? Si no tenías tu sello, vos no desayunabas. ¿En serio? Tenía que participar en la misa. ¿En serio? ¿Eres coja la sello? Eres coja. Antes de la sello ni desayunáis. Hecho cocido con leche y galleta. Él a la mitad la olla por se vea. ¿Quería desayunar o quería jugar partido? Y después del partido. Los dos llevan. ¿Sabes que te cuento una anécdota? Sí. A veces venía alguien tarde y ya... Sí. Ya está por terminar, ya no te se llama nada, ya vení para el desayuno. Tarde. Entonces aquí lo necesitamos ya desde la... para poder tener... Y vos sabés que esa tradición, por la pinta por todas partes hoy cuando Pepe pues yo recuerdo Orego Concepción Pepe los salesianos. Nos invitamos a tarde así mismo. O mañana y ese está al revés. Y la sello es al revés. Pero muchas veces tenemos a capetería, hemos jugado allí aunque sea 10 minutos. Tengo que estar de Jaguere. Qué bien, che. ¿Y ustedes qué anécdotas tienen ahí en su catequesis? Bueno, nosotros más bien ahí en San José Obrero teníamos una verdad que participaba demasiado, ¿verdad? Claro. Pero, o sea que quedan directamente para la misa, comunión, para la misa. Para la misa, y tomaban también algún desayuno. Sí, alguna boda. Ya. Y eso nomás. Ya, no, en general. Demasiado. Sí. Ahora después sí, acá en San Miguel somos... Ahora ya estamos aquí. ¿Qué barrio es? Se llama Villa Paulina. Villa Paulina. Zona norte. ¿Y qué sería? Este es Fernando de la Mora. En la frontera, pasando esa avenida Laguna Grande. Aquí. Es San Lorenzo. Ya es San Lorenzo, sí. Entonces, fronterizo. En la frontera estamos. Exactamente. Bueno, y usted, don Ladislao, ¿cuántos hermanos eran, me dijiste vos? Y somos 6 total. Papá. Yo soy el mayor y... vos el mayor también. Soy el mayor y el que está acá al lado era mi hermano, pero él falleció en el 2010. En el 2010. Era muy entonces. Sí. O sea que son 5 ahora. 5 quedamos. Y vos sos el mayor. Yo soy el mayor. Exactamente, bueno. Y ahora entonces vamos a seguir hablando nosotros, vamos a ir cortando esta primera partecita, ¿verdad? De todo lo que significó también la formación para usted en su casa. Peña de forma Ponaba, sí. en Batecoba. También eran casados. Enseñó valores. En serio. Y ahí también valores. en Sajonia, tus padres. Sí. ¿Y ellos de dónde eran tus padres? Todas Asunción eran. Todas Asunción. Sí, todas Asunción. De toda esa parte de Sajonia. De Sajonia también. Y ahí luego, ¿verdad? Desde el año 1890 estuvieron los salesianos en el Monseñor Lasaña. Y después ya la parroquia María Auxiliadora. Yo tuve la dicha también de ser párroco ahí. En el 2018. ¿Era muy té? Sí, era muy té. Una pregunta, padre. Sí. Siempre hay esa zanja ahí detrás de... Siempre. Pero ya está bien, ahora ya está mejor. Cerraron un poquito más. Por lo menos algo. Ahí era peligroso. Había una lluvia y desembocado ahí porque era como un embudo ahí. Así mismo era. Pero ahora, gracias a Dios, ahí ya arregla ahí, ¿verdad? Y está mucho mejor y está todo bien asfaltado, toda esa parte. Bueno, así queridos amigos, nosotros estamos visitando la casa del señor Ladislao Martínez y su señora esposa,
la señora Juana Méndez. Sí, Méndez, Radulfa Méndez. Radulfa Méndez. Bueno, Sí. que el Señor entonces así también a ellos les bendijo, con su familia, con todo lo que ellos formaron. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box Podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, Casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañe. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañe o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Ñande Upukwe por ahí. Estamos visitando esta familia, estamos entonces en este barrio Paulina, ¿verdad? Villa Paulina. Villa Paulina, Villa esa era, que ya estamos en la parte norte. Aquí ya es la frontera de Fernando de la Mora, sabe. La avenida se llama Laguna Grande, pero hoy era la avenida. Sí. Pasando ya es San Lorenzo. Y Luque sería más allá al fondo. Habemos menos tres fronteras vecinas, ¿verdad? Sí, Luque es otra detrás de San Lorenzo. Detrás de San Lorenzo, exactamente. Y bueno, así hablamos con el señor Ladislao y con la señora Juana que nos reciben. Y aquí también su nietito, Oseas, que está aquí con nosotros. ¿Cuántos nietos tiene usted? Sí, Cinco nietos. Bueno, con Ana, ña Juana y cuando se dice que las mujeres son las que mejores explican cuál fue el primer flechazo. Vaya a yo a pedir la pimenta y con a mí. O pedir a aseverata y tañan de sí o no. Exactamente. Trabajaba yo en una casa de familia, ¿verdad? Ah, casa de familia. Sí, y entonces se fue él como pintor. Se fue a pintar la casa y pintó la piscina. Creo que la piscina se fue a pintar. Y ahí nos conocimos nosotros y enseguida ya... Yo flechamos hoy. Sí, exactamente. Antes va en los caipalas de vivo mientras de mañana vamos a pintar y no voy a o si no, eso cabe guaure tu peita momento y que ahí te oigo con exactamente. Vamos a ir la hemos ido a ver, etcétera. Bueno, así me fue don Ladislao, el primer flechazo. ¿Vos era pintor, vio? Pintor, yo soy constructor de obra. Constructor de obra. Bueno, cuando eso era pendejito todavía. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando eso? 18. Ya. ¿Y quién era? ¿Tu papá luego era también? Constructor. Constructor. Detrás de a poquito detrás de él. Así mismo. Y fueron ahí a arreglar la piscina, ¿la me llevó? No, pinté toda la pileta. Esta casa era una mansión, ahí una manzana lo tiene, frente mismo a la plaza, ¿cómo era? Nación Unida está. Ya. Ahí vivía el presidente de la Lievi que está en San Antonio, cuando no funcionaba todavía. La Lievi. Ya. Y ahí era su casa. Alquilaban ellos. Alquilaban. Era norteamericano y se le da esa a la casa, después cumplía su misión y ya a su país. De Naciones Unidas. Sí. Ya entiendo. Ya. Entonces cumplía su misión, veo. Entonces, ¿amaba la venenoya? ¿La venenoya o era a través de un señor que trabajaba? Como era así, necesitaba para que pinte y después subí y había un balconcito, una especie de... Y sí, balcón era, pero nunca eso se usaba y quería que se pinte toda esa parte. Ya, entiendo. Y me fui de y me fui a pintar ahí, había un nido de avispa. Solo la avispa. Sí, me comenzó a picar todito. Y tenía que ir a mi casa en Sajonia. Qué malo. Y ella le dije que no tenía una cremita a poner se te hinchó todo. Claro. Y trae tía curar. Y realmente me curó. Era la reina la avispa ya. Entonces la cara y te iba a ver la reina ya rara. Y te curaste. Bueno, y después, ¿cómo siguió la cosa, Pepe? Después que tú ya nos hicimos novios, después ya me llevó él a visitarle a mi suegra, la que iba a ser mi suegra. Y ahí estaban toditos los otros, sus hijos también. Porque él era mayor. Sí, él era mayor. Sí, era el primero que se iba a casar también. Ya. Y entonces, vivía la abuela también. Porque estaba enferma y vivía la abuela también ahí ahí con ellos. Después sí que ya nos casamos nosotros.
Después de 3 años, por ahí más o menos, le tuve a la más grande. Ah, ella es la más grande. Sí, la ella es hija, la más grande. sí. Y Dos la Berecuágina. dos. Una Y, está... son una mujer. no, y otra todo- mujer. las dos. las Las dos dos son Dos mujeres. son Ah, las dos mujeres. Las dos mujeres. Sí, sí, sí. Sí, así es. Y ahora ella les Sí. cuidan también a ustedes. ¿eh? Ahora Sí. nos cuida a nosotros. y las dos están cargadas Y con nosotros. ustedes están jubilados. Digo, oye, jubilada Sí, sí. por alguna empresa. No, no, no. Entonces ustedes reciben del gobierno, reciben de No, tercera todavía edad. estoy tras de eso. Está hecha de eso. Estamos... Cuina la padrino político grande. Justamente. Qué pena, che. Pero ahora dijeron que ya es automático ahí, ¿no? Pero ya por ahí se vea. Vamos a ver Ya ese qué discurso pasa. de ahí vea. Y hay que ir, hay que insistir porque ese Sí, es porque derecho. va a venir bien alguito Y para claro, nuestros claro, medicamentos, claro, que claro. sea, Sí, por eso. para no estar tan Sí, colgado sí. de mi hija. Y vos estás en silla de ruedas. ¿Qué Sí. te pasó a vos, doña Juana? yo me caí, me rompí mi brazo. No, ¿qué tenés que- Ahora sí que tengo, ¿cómo se llama? Impedimento de rodilla, pico. Sí, no, mis piernas, en total. La diabetes, si le está Ah, atrás, diabetes, pero soy Sí, diabética. la diabetes. ¿En serio? Sí. Ah. le afecta. Sí. Y te afecta la Me pierna, no hay afecta fuerza, No hay fuerza. los músculos. Así mismo. Exacto. Ay, Sí. pero te estás tratando. Sí, me trato. Sí. Me trato. ¿A Perecó IPS? Sí, tenemos Sí, también. adherente. Adherente. Ah, por los hijos. Por los Sí. hijos. Exactamente. Y bueno, hay que seguir luchando por los derechos, a ver si consiguen un es. poco Sí, eso también de ¿verdad? de los de tercera edad, ¿verdad? Cuando se llegan, sobre todo si es que no se tiene ninguna jubilación. No, no. Pues, y claro, está bien. Y bueno, y la formación, ¿dónde se formaron aquí los hijos, la catequesis? Mira, Pepe, yo me voy a esta villa hace mucho ya. Sí, Hace 40 años. Los no, primeros mucho pobladores más. Lisa va a tener 47 y Sí, ella es tu cuando- hijo mayor. Sí, cuando tenía ya 3 años. 3 añitos. Sí. Yo jugaba, sí, Cumplió acá. son 44 años. Sí, sí. Sí, 40. Anteo constructor, de hoy Yo hice todo. De llevo. Yo hice todo. Sábado, domingo. Sábado y domingo. Está famoso constructor. Claro, último, a ver. Los sábados a la tarde y los domingos todo el día. Exactamente. Porque ustedes tenían que trabajar del lunes a sábado a la mañana Exactamente. y después ya venían a hacer Hay lo que- suyo. Hay que traer. Hay que traer el pan. Y aquí la iglesia está muy cerca de ustedes. Sí, Sí, acá ella es del somos del grupo de de la hermana Malek. Ah, de la la hermana. Marcela. De Sí, la sí. Marcela. Ah, Pendemanduá, aquí estaban los padres Sí. canadienses. Sí, También. estaban los padres San de canadienses. Manduán de Sergio. Don Ladislao, algunos. Sergio Sí. Lavoy. Ah, es lo que más te acordás. Sí, Porque pasaban unos cuantos también por aquí, a llevar. sí. País Acá Ricardo, venía el padre, Sergio. El español. el Español. español, Ah, pero después español. dos españoles venían. Ya. Él es canadiense. Ah, sí, sí, El sí. padre, ¿cómo se llama? Sí. Venía Antonino. Padre Antonino y Antonino. padre Ignacio, Ignacio Suárez. los dos. Antonino Y ellos, Blanco. ellos les visitaban, iban por las No, no, calles. no, Ellos venían acá a almorzar. Venían los almorzar Sí, aquí, venían los a países. almorzar, los sí. países. Mira. qué Los dos bien. venían a almorzar acá. Entonces los Sí. países, uno a ver Carulla, yo te ahí hablo entonces, ¿eh? Ay, pita más la pita, No, ¿ves? pero Ya de problema. rato ya no sé. Te conté de cocina cuadrima. No, una cocina, La señora que recién se fue. Así, Cocinera. ella ya viene ahora. La cocina. Ella no puede más hacer nada. Ay, claro, por eso. Ya se mueve con dificultad. Así mismo. Qué bien. Y bueno, así entonces estamos nosotros hablando con el señor Ladislao, con su señora esposa, la señora Juana. Y este es el nieto, ¿verdad? Sí. Sí. El nieto mimado, bigote, Sí. Más mimado porque El más mimado. el tercero. El tercero. El tercero. Nadie ve la primera, ya tú sabes, No, imagínate. no. Sí, sí, sí. Deja sí, eso. sí, sí. Qué bien. Así, sí. Bueno, el lo tercero. importante es esos valores y esos principios, ¿verdad? Que ustedes primero recibieron de sus padres, porque Sí, era así importante. mismo, La sí. PF recibía, ¿qué? Es claro. Y ahora también lo que ustedes Sí, transmitieron a sus le- hijas, sí. porque 2 hijas tienen, Sí. y también ahora a sus nietos. Y bueno, Así es. así queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo, agradecemos al señor Ladislao, le agradecemos también a la señora Juana, habernos recibido aquí en su casa. Sí, padre. Pero entonces siempre me ve
Peña acostumbrado a ir para recibir la país. La país. Se ya llevamos mi maíz lista, ¿ves? Sí, no hay Anita problema. hacemos un greite. Bueno, querido amigo, y nosotros así nos vamos despidiendo y le dejamos la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Con más. Ñande Upicue Pipore.